glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, hermanos y amigos, de verdad que es un verdadero honor, un gusto nuevamente el poder estar aquí a través de la 930 Radio Costa Rica, a través de los medios cibernéticos, a donde el remanente adventista llega a todos y cada uno de ustedes en las diferentes partes, tanto de Costa Rica como del mundo entero. Gracias a todos los hermanos que han tenido reportes con nosotros, a todos los hermanos que de una u otra forma se identifican, tanto en oración como también a través de sus ofrendas, ¿verdad? Para que estos programas y para que este ministerio pueda ir creciendo, expandiendo la palabra de vida eterna y podamos llevar ese mensaje de salvación a todo el mundo, hermanos. Hoy vamos a seguir con la segunda parte, por lo menos de lo que la tercera parte, más bien, sí, la tercera parte de lo que ha sido de verdad lo que son los mártires, ¿verdad? Vamos a tocar los mártires de la fe, la tercera parte, y vamos a tocar hoy lo que es o corresponde a la Inquisición española. Vamos a hacer un pequeño review, pero antes vamos a poder encomendarle, amigo y hermano, al único que puede dirigirnos, al único que puede ayudarnos, que pueda darnos claridad mental, inteligencia y sabiduría para que podamos comprender este tema que es bastante importante y que tiene que ver con el cumplimiento de las profecías que se dieron en antaño y con las profecías que también pues van a venir en los tiempos finales antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo y que ya al día de hoy pues están aconteciendo. Yo le invito, hermano, que si usted en cualquier lugar que está puede cerrar sus ojos y acompañarnos en esta oración, que usted lo puede hacer con nosotros y que juntos todos, como dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 1, que todos los santos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, y como dijo nuestro Señor Jesucristo, que donde 2 o 3 estén, pues en el nombre de Él, pues ahí estaría Él. Oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por el privilegio tan grande que tenemos nuevamente de estar aquí, Señor, delante de estas cámaras, Señor, delante de estos micrófonos de la radio, Padre, para poder expandir, Señor, para poder llevar un poquito, Señor, de lo que tu palabra, Señor, de lo que los acontecimientos, tanto históricos como bíblicos, Señor, nos han enseñado de que el cumplimiento de las profecías indican, Señor, de que la venida de tu Hijo amado Jesucristo ya está a las puertas, Padre. Gracias, Dios. Te pido una bendición especial por todos y cada uno de los hermanos que en los diferentes lugares, Señor, de Costa Rica o el mundo, Señor, están pendientes, están siguiendo, Señor, estos programas, Padre, para que tu bendición, Señor, sea sobre ellos, sobre sus familias, Señor, para bendiciones espirituales principalmente, pero también bendiciones económicas, físicas y materiales, oh Dios, y que ellos puedan, Señor, al igual que todos los que hemos un día llegado al conocimiento de la verdad, puedan reconocer, Señor, de que la salvación está sola, única y exclusivamente en tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Ayúdanos, Señor, te pido por mi vida, Señor, que tú puedas poner un carbón encendido en mi boca, en todos mis pensamientos, Señor, que toda mi mente, Dios, esté conectada, Señor, totalmente, mi Dios, a ti, Dios, y guiada por tu Santo Espíritu, y que todo lo que podamos decir, Señor, en esta mañana, Padre, pueda servir de edificación y que tenga como base siempre, Señor, la verdad. Gracias, Padre. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libre. Te pido una bendición especial por mis hermanos, por mis amigos, por este ministerio, el remanente adventista, por las personas, Señor, que trabajan, Señor, en los diferentes medios, en la 930, en el campo cibernético, Dios, para todos los que en controles, máster, Señor, y todos los colaboradores de este ministerio, Señor, puedan ser también bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de aquel que merece toda la gloria y la honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, continuamos. De verdad que es una gran bendición el poder nuevamente retomar este tema. Cuando estuvimos viendo los mártires de la fe la semana pasada, estuvimos, para hacer un pequeño review, basándonos en lo que fue el capítulo de Apocalipsis 13:7, en el que decía: se les concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando en Apocalipsis 13 se menciona por lo menos a este ente, ¿verdad? Podríamos decirle así, ¿verdad? Religioso, que se levantó, o que fue el cuerno pequeño, podríamos
mencionarlo, ¿verdad? Literalmente la bestia que sale de las aguas, siempre lo menciono porque hay hermanos que están empezando a ver los programas y por lo menos para que tengan un poquito de noción, ustedes pueden buscar los otros programas anteriores en el canal de YouTube como el Remanente Adventista serie para que puedan empezar a ver toda la serie completa y la serie también de nuestros hermanos que han hablado con respecto a este tema, ¿verdad? Identificamos que esta bestia que se levanta de Europa pues era el papado. Y como vuelvo a reiterar en estos programas que he estado haciendo, en el que se menciona básicamente lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido dentro de lo que es por lo menos la institución de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y también hice la referencia la semana pasada, ¿verdad? Que dentro del espectro cristiano no hay una iglesia que tenga tantas tradiciones, símbolos, mitos, escritos, textualidades, ¿verdad? Tan variada, tan grande, tan rica en historia, ¿verdad? Como la Iglesia Católica, pero también ha sido de modo incomparable, hermanos. Lamentablemente, como se los digo, ¿verdad? No tenemos absolutamente nada contra ninguno de nuestros hermanos católicos, pero sí contra el sistema en el cuyo cual fue fundado, ¿verdad? O está fundada esta iglesia y que ha venido a través de la historia desarrollándose en una forma tan abrupta, ¿verdad? Que el poder que había logrado o ha logrado acumular y concentrar durante siglos de siglos, pues ha traído también grandes mentiras, injusticias, aberraciones y muertes. Entonces, lo que nos compete el día de hoy, hermanos, es ver lo que hemos venido desarrollando, que ha sido por lo menos las inquisiciones que se han dado. Vimos primero las persecuciones contra los cristianos por el Imperio Romano. Mencionamos por lo menos 10 de los emperadores del primer milenio de la historia, ¿verdad? Contando desde Jesucristo hacia acá, hacia los albores de nuestra historia, ¿verdad? Y vimos las persecuciones que habían sufrido ellos. Luego estuvimos viendo lo que fueron las cruzadas, ya dentro de lo que era la guerra santa, que se podría decir así, ¿verdad? O las luchas por la tierra santa, donde todos los monarcas que ya habían sido establecidos, por lo menos por el papado, ¿verdad? Y hostigados por el papado, vendiéndoles indulgencias y dándoles algún tipo pues de coacción, ¿verdad? Los impulsó para que reconquistaran lo que era Jerusalén, ¿verdad? Y todas aquellas, y destruyesen todos aquellos pueblos, ¿verdad? Que no habían aceptado por lo menos la dogmatización o el credo o a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la Iglesia mundial, ¿verdad? Obviamente mencionamos algunos de las grandes matazones, ¿verdad? Que por decirlo así, ¿verdad? Que se dieron. Y también mencionamos ya que en el año 2000 el mismo Papa Juan Pablo II de la Iglesia Católica, ¿verdad? Había dado públicamente o había pedido públicamente perdón por los pecados cometidos dentro de lo que fueran las cruzadas. Empezamos, esto es un repaso para los hermanos que están viéndonos el primer día de hoy, la primera vez que nos ven, para que vayan orientándose, porque tenemos que llevar un orden cronológico en la historia, para que vayamos viendo cómo es que se ha ido desenvolviendo la persecución contra estos mártires de la fe y cómo han muerto millones de personas, ¿verdad? Dentro de los anales de la historia se menciona que estas inquisiciones, o por lo menos estas 4 inquisiciones montadas por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ha matado a más de 200 millones de personas. Ok, vimos también, entonces empezamos a ver lo que era la Santa Inquisición. Vimos que en el año ya 1184, mediante la bula del Papa Lucio III, abolendan, esta bula dio la autorización, ya sabía, no era algo nuevo, ¿verdad?, para la Iglesia Católica perseguir a las personas que no aceptaban su dogmatización o sus credos y que en una u otra forma se oponían, tanto en forma religiosa como política. Pero ya después de esta bula que se dio a través del Papa Lucio III en 1184, ya se legalizó, por decirlo así, ¿verdad?, la persecución, la tortura, que también se legalizó. Volvemos en el año 1252 con el Papa Inocencio IV, que autoriza, como están ahí en imagen, en la bula Ab Extirpanda,
el uso de lo que es la tortura para obtener las confesiones de los reos. Con esto les quiero decir, hermanos, eso es un repaso de lo que hemos estado viendo, pero con esto les quiero decir, amigos y hermanos, que no es que antes del año 1252 o del 1184 no se torturaba a las personas, porque pudimos ver cómo eran arrojados a los leones, eran decapitados. Les mencioné la muerte de los 12 apóstoles, cómo murieron, ¿verdad? Algunos lanzados, otros ahorcados, otros apedreados, otros tirados en aceite hirviendo. O sea, todos murieron crucificados, decapitados, como Pablo, como Pedro. Todos murieron de una forma bastante drástica. O sea, han sido mártires por la fe en Cristo Jesús, que han sido perseguidos primero por el pueblo judío. Interesante, ¿verdad? Mencionamos cómo se menciona también en Hechos como a Pablo o Esteban, el primer mártir, por lo menos de lo que fue la era de la iglesia primitiva, se le arrojó a los pies de Saulo, ¿verdad? Que era Saulo de Tarso, que era uno de los perseguidores asignados, podríamos decirlo así, por el Sanedrín judío. Luego de eso vinieron los romanos, ¿verdad? Con sus emperadores, y luego ya después del año 313 que se montó lo que fue el papado, y el año obviamente 325, donde ya se empieza a establecer una autoridad de supremacía papal que se dio por Justiniano. Nos damos cuenta de que de ahí ya empieza también esta iglesia católica, apostólica y romana a perseguir a las personas que ya tenían cualquier otro tipo de opinión contraria a la dogmatización o los credos de esta iglesia. Eso es como un tipo de repaso, hermanos. Entonces sabemos que estas prácticas de las torturas en las cruzadas, hablamos de los sarracenos, hablamos de los musulmanes, hablamos de los rusos, hablamos de los judíos, mismos judíos, o sea, todos aquellos de los cristianos ortodoxos o cristianos primitivos o primarios que fueron torturados, que fueron totalmente de pueblos enteros, aldeas enteras arrasadas, ¿verdad? Quemadas, personas totalmente muertas en una forma atroz. También mencionamos algunos de los métodos, ¿verdad? Que la Inquisición primera de la Iglesia Católica Apostólica, la Inquisición medieval hizo. Vimos algunos, por lo menos, instrumentos de tormento, como lo fue el potro, como fue el toro, el sillón, como lo fue la pera, como lo fue la rueca, el sillón de Judas, algunas de las podríamos decir máquinas, ¿verdad?, de tortura que se implementaron para hacer que las personas pudiesen dejar su fe, ¿verdad?, adjudicar de su fe, adjurar de su fe y volverse pues o convertirse al catolicismo, y aún así muchos de esos fueron muertos, ¿verdad?, tachados por herejes, ¿verdad?, y no pudieron escaparse de la hoguera, de las cuerdas, de la decapitación, de todos los métodos que se implementaron. En este día, amigos y hermanos, ya para entrar en materia, vamos a ver lo que fue la Inquisición española. Recordemos, que este servidor y el remanente adventista lo que quiere es dejar bien claro, hermanos, que todo este cumplimiento que se ha venido dando de que iban a haber una gran persecución, ¿verdad?, por parte de cristianos, matando a cristianos, y lo leímos en algunos versículos la semana pasada, donde decía: y os entregarán, como dice en Juan, a las sinagogas, y llegará el tiempo en el que muchos, cualquiera que os mate, piense que está rindiendo la obra de Dios. Entonces damos por sentado de que las profecías que Jesús le dijo a la iglesia primitiva, a los apóstoles de la iglesia primitiva, la persecución que iba a haber, que os matarán, os echarán fuera, que llegará el momento en que padre contra hijo, hijo contra padre, y todos estos versículos que hemos ido mencionando, hermanos, se ha venido cumpliendo en una forma literal, porque las profecías especificadas en la Biblia, hermanos, nunca de ninguna forma, ni siquiera una, ha dejado de acontecer. Y si ni siquiera una ha dejado de acontecer, entonces, hermanos, las profecías que tenemos para este tiempo van a cumplirse. Eso téngalo usted por seguro. Revolviéndonos a los anales de la historia, vamos a ver la Inquisición española. Esta Inquisición española, o la definición de esta Inquisición, es que la Inquisición española fue un tribunal eclesiástico, amigos y hermanos, fundado en 1478. Pero vean qué interesante: por los reyes católicos, con el fin de encontrar, procesar y sentenciar a personas acusadas
de desviación de la religión católica. Tenemos que entender que la Inquisición medieval, después de que pasó, ¿verdad?, que fue dada por la bula del Papa, después de esta bula que dio este Papa, esa Inquisición que la regían generalmente lo que eran los clérigos. Recuerda que hablamos de los dominicos y algunos otros clérigos que esta tan mal llamada Santa Inquisición, ¿verdad?, del papado había nombrado para que vieran en sus diferentes diócesis y en los diferentes pueblos en los que iban cristianizando. Vean qué interesante, aunque recordamos que esta inquisiciones o esta forma de cristianizar era basada única y exclusivamente en la violencia. Nos damos cuenta que sigue después la segunda Inquisición, que se llamó la Inquisición Española, y en 1478 ya estos reyes católicos que tenían el aval del papado. Recuerde que los papas montaban, quitaban, ponían, bendecían, daban el permiso, adjudicaban tierras, daban triunviratos, daban a la monarquía muchas riquezas que a través de todas las conquistas, las guerras santas, las campañas de lo que era por lo menos las cruzadas, de los cruzados, ¿verdad?, recordémoslo, habían adquirido grandes sumas, inmensas riquezas, ¿verdad?, y que a través de esta, podríamos decir, alianza entre la política y la religión, ¿verdad? Hablamos de la política como lo que es la monarquía de por lo menos de lo que era la Europa o el mundo conocido en ese tiempo, ¿verdad?, antes de que se conociese o se descubriese América. Ya había un pacto, ya había un cierto tipo de convenio entre lo que era el papado y lo que eran todos estas reyes convertidos al catolicismo europeo, ¿verdad?, y que se habían dedicado estos reyes en estas persecuciones o en esta Inquisición que se llamó española, obviamente porque fue en parte de España, aunque sabemos que también esto ya había empezado con la herejía cátara, ya desde en la primera Inquisición medieval, que se dio en la zona del Languedoc, en el sur de Francia. O sea, ya había empezado Francia, pero se había transpuesto, ¿verdad?, transculturado a lo que era toda Europa. Entonces ya los reyes, tanto del Imperio Romano, Sacro Imperio Romano, ¿verdad?, como también algunos capetos de la Italia, ¿verdad?, de lo que era la parte también Italia y Francia, y ahora los reyes españoles, como estos dos que vienen a ser por lo menos los precursores, ¿verdad?, de esta Inquisición, en el año 1478, como lo fueron los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que también se sumaron a lo que fue la Inquisición, ¿verdad?, española. Fueron los precursores o los que empezaron con esta Inquisición, que también se le llamó a esta Inquisición, obviamente, el Santo o el Tribunal del Santo Oficio. Vean qué interesante, o sea, que de santo no tiene absolutamente nada, porque sabemos que hicieron o mataron a muchas personas, increíble, desde 1184, por lo menos en esta Inquisición de la Inquisición española, hasta 1965. La Iglesia Católica se dedicó, hermanos, a culpar, y yo no se los estoy diciendo porque yo los esté inventando, sino, hermanos, ustedes pueden ratificar y pueden observar en los anales de la historia, los libros, la internet, todos los medios que hoy por hoy se nos facilitan para poder corroborar que esto que estamos diciendo aquí ocurrió. Como les digo, hermanos, no tenemos absolutamente nada contra los hermanos católicos, sino lamentablemente con el sistema tan corrupto, tan malo que se ha venido o se desarrolló con la historia y que se ha venido desarrollando hasta el día de hoy por la Iglesia Católica Apostólica Romana, y las atrocidades que se cometieron, ¿verdad? El único interés nuestro es de que nosotros podamos abrir los ojos, ¿verdad?, y podamos ver las cosas como son, y podamos darnos cuenta que en este sentido hay cosas que se han hecho en una forma que no es agradable, ni es avalada, ni fue, nunca sería, ni será avalada por Dios. Entonces la Iglesia Católica se dedicó a culpar, a detener desde el 1478 en esta segunda Inquisición hasta 1821, a culpar, a detener, a juzgar, a condenar a muerte a millones de personas nombradas como paganas o herejes. ¿Por qué eran nombradas como paganas y herejes? Porque los benévolos, vean qué interesante,
las dogmas, los pensamientos, lo que estas personas que fueron catalogadas de paganos herejes decían profesar y creer, no iban de acuerdo a lo que los moralmente superiores cristianos católicos, vean qué interesante cómo se les estoy poniendo, moralmente superiores creían que estaban en toda la verdad absoluta, cuando habían tenido un montón de fallas y de malas tergiversiones de lo que eran las escrituras y las prácticas cristianas. Personas que se levantaron, ¿verdad?, diciendo que estaban equivocadas y que creían las cosas en la forma en la que la Biblia les enseñaba, fueron culpadas de paganos y fueron culpados de herejes y fueron muertos en formas atroces, tan solo por seguir normas, amigos y hermanos, morales que ellos mismos dictaminaban como correctas. Ahora, ¿por qué? Porque ellos pensaban que tenían la verdad absoluta y que hasta el día de hoy, hermanos y amigos, el Papa es eficaz, que es sin falla, que puede cambiar leyes, tanto en la tierra como en el cielo. Es increíble esto, hermanos, lo que la Iglesia Católica piensa, ¿verdad?, que un papa puede hacer. Dice que hasta están sujetos, y usted puede buscar los catecismos, y en la próxima semana que vamos a terminar de ver por lo menos lo que es las inquisiciones que se hicieron de la Iglesia Católica, les voy a traer todos los escritos con párrafo, con nombre, número de página y párrafo, para que ustedes vean lo que la Iglesia Católica Apostólica y Romana cree que es un papa. Cree que es inifalible, cree que es la voz de Dios, representante de Dios en la tierra, y que no hay ninguna autoridad dada ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las regiones bajas, que sea mayor que la que tiene el Papa o el sumo pontífice, como ellos lo llaman, el sumo hacedor de puentes, porque creen que el Papa es un puente entre Dios y los hombres, cuando la palabra bien clara y nos dice que el único camino que hay entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Bueno, ahí vamos hablando cómo es que esto se ha ido desarrollando. Esto no fue una creación española, porque como les digo, ya se había dado en Francia la primera Inquisición. Vamos a leer, vamos a ver por lo menos algunas imágenes que nos enseñan a nosotros qué es lo que ocurrió bajo el control directo de lo que fueron la monarquía hispana. Entonces, bajo el control directo de la monarquía hispana, cuyo ámbito de acción se extendió, vean qué interesante, después de los territorios colonizados a lo que se denominaría ahora América. O sea que no se quedó solamente en lo que fue la tierra conocida, o lo que fue el área de Europa, ¿verdad? Y por lo menos a partes de Asia Menor y a algunas partes de África que ya habían sido colonizadas, obviamente, y que habían querido ser, podríamos decirlo, como se los dije ahora, erróneamente llamado cristianizada, ¿verdad?, por la Iglesia Católica Apostólica y Romana, en donde habían perseguido y donde habían masacrado a todas las personas que no compartían su credo, sino que con el descubrimiento que se empieza a dar de América, España empieza a incursionar en lo que era buscar lo que llamaron ellas las Indias, ¿verdad? Que fue lo que creó la famosa leyenda negra, ¿verdad? La leyenda negra que habla acerca de la forma en la que por lo menos los reyes monárquicos españoles y la iglesia se unieron para poder masacrar, matar, destruir pueblos enteros, ¿verdad?, de personas nativas de América. Y estos podríamos hablar acerca de las Islas Bahamas, de lo que era la Española, contando como Haití, República Dominicana actuales, todo lo que fue Venezuela, todo lo que fue Paraguay, todo lo que fue Panamá, Ecuador, Colombia, extendiéndose por todo Centroamérica y llegando aún todavía a conquistar parte de México, por lo menos lo que eran los españoles. Es interesante, ¿verdad? Y algunos portugueses. Y nos damos cuenta de que en esto, ¿verdad?, se crea lo que fue la famosa, o por lo menos la etnología, o las personas que estudian todo lo que son las etnias del ser humano, nos han dado luz, ¿verdad?, la historia con respecto a las cosas atroces que hicieron los reyes monarcas conquistadores, ¿verdad?, de España y Portugales, que llegaron a las tierras de América. Cómo mataron a millones de personas también, ¿verdad?, a miles de personas, pueblos erradicados totalmente, los cuyos cuales no solamente eran las personas masacradas, sino también habían violaciones, robos de recursos, robos de todo lo que eran por lo menos
las riquezas naturales que tenía esta tierra de América. O sea que después de haber hecho la persecución, que ahorita vamos a ver algunas que se dieron, por lo menos en Europa, aprovecharon lo que fue el nacimiento del Nuevo Mundo, ¿verdad? Colonizando lo que era los pueblos americanos en una forma totalmente abrupta. Tal vez podríamos ver la anterior, donde vemos una imagen donde están llegando los barcos españoles, ¿verdad? Y siempre en los barcos españoles pues iba un clero, ¿verdad? Iba alguien del clero, iba algún sacerdote, ¿verdad? Que iba a cristianizar supuestamente los pueblos conquistados. Principalmente esto se hizo a causa de todo lo que era, o por lo menos lo que era la codicia que despertó en lo que fueron la monarquía de los reinos de Europa, y también la codicia que se había despertado en una forma ese interés político, ¿verdad? Religioso, ese interés jurídico religioso que había despertado la Iglesia Católica, ¿verdad? Al enriquecerse en una forma tan abrupta y querer obviamente más y más. Dentro de lo que se practicaba cuando algunos de los colonizadores llegaron, ¿verdad? Aquí podemos ver la imagen donde habían amputaciones, es increíble, ¿verdad? Masacres, asesinatos, amputaciones de manos y pies, heridas curadas con aceite hirviendo, violaciones, robos, o sea, semejantes crímenes, amigos y hermanos, sacados casi, que le puedo decir, de una mente perturbada, ¿verdad? Y sin embargo, esto era el día a día que vivían las batallas que tenían lugar durante la conquista de América. Y todo era por aquel reino, pues obviamente por eso es que se llama la Inquisición española, ¿verdad? Porque básicamente se centró en lo que fue el poderío de conquista que tuvo por lo menos el Imperio Español. Y fue financiado y fue auspiciado y fue avalado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si usted quiere, hermano, puede estudiar. Si usted gusta, puede llamarnos al 8314-7619. No quiero con esto que nadie se sienta mal, pero hermano, la historia no va a mentir. Y esto aconteció de esta forma, en un periodo de nuestra historia que tiende casi siempre a mitificarse, ¿verdad? Obviando todos esos pasajes oscuros. La gente dice que vino los españoles y que trajo prosperidad y que esto, pero la conquista de América fue un proceso terrible, amigos y hermanos, en los cuyos cuales la sangre, la violencia, el abuso por parte de la iglesia, por parte de la monarquía, fue inmenso y se consumió y se mataron a millones de personas. Está muy alejada esa imagen idílica que muchas de las personas tienen habitualmente, que se tienen de la conquista española, y pensamos que lo que vino fue a traer cultura, que lo que vino fue a traer avances a América, pero obviamente eso tuvo un precio muy alto, y no fue en lo absoluto un conflicto de baja intensidad, sino que fue una guerra muy dura, hermanos, bajo el paraguas, como les digo, jurídico y religioso que mantuvo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y también obviamente pues el reinado hispánico, ¿verdad? Nos damos cuenta de que la presencia en aquellas tierras, el único interés que se tuvo por parte de la iglesia y por parte de los conquistadores españoles fue un interés jurídico religioso, no fue la civilización o la evangelización de sus habitantes, como lo quisieron dar a entender, ¿verdad? De que esta Inquisición se hizo, por lo menos en lo que se llamó la Inquisición española, se hizo principalmente para poder evangelizar y para poder civilizar, ¿verdad? A las personas o a los aborígenes, podríamos decir, de América, pero en realidad eso fue, o lo que se escondía detrás de todo esto fue un deseo brutal, amigos y hermanos, de obtener riquezas. Como se ha afirmado y como se ha constatado en los análisis históricos, en los documentos, en los libros, en todo lo que podemos nosotros estudiar con respecto a lo que fue la conquista de América, la codicia fue el verdadero motor de la conquista. Y una gran parte de toda la península, interesante, ¿verdad?, que se conquistó, fue explotada grandemente por estos dos entes. Tanto el político, ¿verdad?, como fue el reinado hispánico, o la monarquía hispánica, como también lo fue, interesante, ¿verdad?, por la Iglesia
católica, apostólica y romana. Y hay muchos datos, y hay mucha historia, y hay muchos pueblos, pero tengo que resumir plenamente, ¿verdad? Lo que ha sido por lo menos estas 4 inquisiciones. Vamos por la segunda, y nos damos cuenta que siempre con la máscara, con la careta de querer evangelizar, de querer llevar un mensaje del Señor por Dios y la cruz, ¿verdad? Y en una mano la cruz y en la otra mano la espada, ¿verdad? Y eso costó, como les digo, la vida de millones de personas. Y es algo, hermanos y amigos, que ahora vamos a ver unos versículos bíblicos que se va a repetir, que esta entidad va a agarrar la supremacía, va a hacer guerra contra los santos, contra el resto de la descendencia, y se va a levantar y va a oponerse en una forma violenta contra todos aquellos que no se metan dentro de sus disposiciones o dentro de sus dogmas, dentro de sus credos espirituales, religiosos y políticos, y van a ser perseguidos y masacrados cual nunca han sido en la historia. Entonces nos damos cuenta, hermanos, ya que en marzo de 1492 los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos también de Europa. Vean qué interesante, debían elegir entre el aceptar el bautismo católico o abandonar el país. La agarraron ya contra los judíos, la agarraron ya contra algunas, en una forma también dentro de esta Inquisición, ¿verdad? Para darles a ustedes una referencia, que no solamente fueron las conquistas en América, ¿verdad? Aquellos pobres aborígenes, aquellos pobres indios, sino que también dentro de Europa, la gente que tenía otro credo. Por eso es que estos programas se llaman los mártires de la fe. Todos aquellos que creían la palabra del Señor como Dios la había especificado, o tenían un concepto diferente al que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tenía, eran totalmente perseguidos y masacrados. Ya en marzo de 1492 estos reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos. Debían elegir ellos entre aceptar el bautismo o abandonar el país. No se sabe cuántos judíos abandonaron España, por lo menos en ese tiempo, pero se habla que fueron miles. Se dirigieron a Portugal, de donde también de Portugal se les fueron expulsados y echados desde 1497 en adelante, y huyeron a muchas partes de Marruecos y se dispersaron casi que por todo el mundo conocido. Ahí se cumplió una de las profecías también que hablaba acerca del pueblo de Israel. Recordamos que cuando los judíos mataron a Jesús, porque fueron los judíos, dijeron, le dijo Poncio Pilato: ¿a quién quiere que os entregue? ¿A Barrabás o a este Jesús? Y ellos dijeron: no, a Jesús, y a Barrabás suéltalo. Y ellos dijeron, y Poncio Pilato dijo: pero yo no le hallo culpabilidad. Bueno, pues la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron. Qué interesante, hermano, cuando usted estudia la historia, por lo menos como este servidor ha tenido la oportunidad de estudiarla, y es lo que me compete a mí, hermanos, a uno cuenta cómo se les vino cumpliendo hasta la maldición que ellos mismos acoplaron, y ahí empezó una persecución que se dio y todavía siguió. Recordemos hasta tiempos inmemoriales, hasta el día de hoy, ¿verdad? Recordemos lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cómo los alemanes persiguieron a los judíos. Hago este paréntesis para que podamos entender un poquito que el cuidado que hay que tener de levantar uno, ¿verdad?, contra Dios y sus preceptos y sus elegidos, levantar uno la mano, ¿verdad?, o hacer alguna maldición, ¿verdad?, proferir alguna maldición pues de su boca, porque ellos lo dijeron. Y ya en 1492 precisamente se ensañó en esta Inquisición española, se ensañaron precisamente contra los judíos y fueron dispersos por toda la parte del mundo conocido, perseguidos, masacrados, quemados, juzgados, increíble, ¿verdad?, cual nunca ningún pueblo había sido hecho. Entonces les hago ese paréntesis para que nos podamos dar cuenta. La Inquisición española también afectó a los moriscos, o lo que eran los musulmanes, aquellos musulmanes conversos. Y en esto hay algo interesante, porque al darse esta persecución, porque recordemos que lo que era, por lo menos históricamente, la península ibérica había estado dominada principalmente por los árabes durante varios siglos, después de las guerras santas y todo esto, y entonces este imperio español se dedicó específicamente a atacar a todos los que eran estos moriscos o musulmanes que se habían supuestamente convertido. Pero vean qué interesante, nos dice la historia que empezaron a convertirse al catolicismo
porque empezaron a destruir sus ciudades, a matarlos, a desacrarlos, y muchos de ellos que no aceptaron, o por lo menos que fueron conversos, fueron expulsados por el rey Felipe III ya en 1609, y todo el poderío que había dentro de la península ibérica de estos árabes cayó. También en las regiones del sur, amigos y hermanos, les estoy hablando de lo que estaba aconteciendo dentro de esta Inquisición española, ¿verdad? Cómo fue que en toda Europa, que en América por un lado, ¿verdad?, con la conquista de las tierras nuevas, y en el otro lado también dentro en lo que era Europa, había persecución contra todos aquellos de parte de la monarquía y de parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, contra todos aquellos que no aceptaban sus credos y sus normas. Interesante. Y en la región del sur había una gran población musulmana, en las grandes ciudades españolas también de la época, ¿verdad? En ese entonces pues habían grandes grupos también de judíos, ¿verdad?, que vivían en barrios llamados, o lo que llamaban las juderías. Todos estos barrios que se encontraban en Valladolid, se encontraban en Sevilla, se encontraban en Barcelona. La historia no lo constata, ¿verdad? Todas esas personas fueron sacadas, fueron perseguidas, muchos muertos, ¿verdad? Durante casi todo este tiempo, ¿verdad? Muchos cristianos conversos, ¿verdad?, cristianos de la dogmatización ortodoxa o primitiva, ¿verdad?, que no eran del credo católico, judíos y musulmanes fueron perseguidos, fueron muertos, y aunque habían vivido un tiempo coexistiendo, ¿verdad?, dentro de lo que era Europa, en algún momento dado esta Inquisición hizo que todas estas personas fueran sacadas de sus hogares, muchas muertas, muchos fueron expulsados de las ciudades y fueron hechos prisioneros y extraditados de sus lugares de origen, solamente por el simple hecho, amigos y hermanos, de profesar una religión diferente a la católica, apostólica y romana. Y en esto soy enfático porque, como vuelvo a repetirlo, para que les quede bien claro, no tengo nada contra los católicos, conozco muchas personas muy buenas, conozco muchas personas que sé que el Señor va a abrir sus ojos, su entendimiento, para que en algún momento sean salvos, pero lo que estamos hablando es lo que en sí este tipo, podríamos decirlo así, de estructura o de mecanismo que ha aplicado la Iglesia Católica, ¿verdad?, va en contra de todo principio bíblico y de toda cosa justa, honesta, buena y santa. Es interesante, ¿verdad? O sea, básicamente es el método, es la forma, es la doctrina que han implementado, ¿verdad?, que es totalmente diferente a la bíblica, que se ha venido desarrollando en todos estos 2000 años, podríamos decirlo así, y que ha venido a traer todas estas cosas totalmente escalofriantes, espantosas, que han ocurrido en la historia, pero que se van a volver a repetir contra aquellos que no se acoplen, hermanos. Esto es una advertencia a lo que este ente, a lo que esta institución, ¿verdad?, totalmente tergiversada del cristianismo va a llegar a imponer en una forma mundial. Entonces nos damos cuenta de que todos estos conversos cristianos nuevos fueron aborrecidos por todo lo que era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y durante siglos la Iglesia Católica aunudado, vean qué interesante, profundamente con los poderes políticos y económicos, y esto le había dado un incremento de riqueza y poder por su parte para poder hacer lo que en ese tiempo de la Inquisición española estaba haciendo. La pregunta de esto es, amigos y hermanos, ¿cómo, hasta cuándo y dónde, en qué posición está en este momento también lo que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con respecto a lo que son los gobiernos políticos del mundo? Si usted se pone a analizar en este momento, una de las entidades que tiene más poder increíble, económico y podríamos decir político a nivel mundial, porque tiene sedes en todo el mundo, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y usted puede ver los programas que se han dado, por lo menos de este servidor, con respecto a lo que son las leyes dominicales. También las pueden buscar en el Remanente Adventista CR. Ok, esto produjo que esta gran riqueza y todo esto, que el clero se corrompiera, ¿verdad?, y el establecimiento de doctrinas y prácticas distintas a las del Evangelio se empezaran a dar. Vamos a ver algunos, por lo menos, hermanos, hasta donde me dé el tiempo. Vamos a ver algunos, antes de ver algunos mártires que hubieron, porque
ahorita vamos a ver, pasó lo que era la Inquisición medieval y parece como que ya el reinado de los reyes de España iba pasando, pero resulta que entonces aparece otro enemigo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que se llamó el protestantismo, o lo que se llamó o la reforma, ¿verdad? La reforma protestante. Pero antes de eso vamos a leer lo que dice Apocalipsis 12:17, y quiero que ustedes me pongan mucha atención en esto. Apocalipsis 12:17 dice lo siguiente: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua, llamado diablo, el que es Satanás, el acusador. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Vean qué interesante. Recordemos que una mujer en profecía significa una iglesia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál era ese resto de la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiero ser enfático en algo y bien claro, hermanos. Satanás se enoja contra la iglesia, pero no hace guerra contra la iglesia, sino que hace guerra contra un grupo diferente, un remanente que siempre ha existido en todas las épocas y dispensaciones de la historia humana y cristiana. Un remanente que no se contaminó con las mismas doctrinas que la mayoría de las iglesias han compartido y han acoplado a sus creencias de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La mayoría de las iglesias protestantes son hijas de lo que llaman ellos la Iglesia Madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque tienen prácticas, si no iguales, muy similares, porque tienen prácticas que van en contra de lo que son los principios bíblicos y lo que está escrito dentro de las Sagradas Escrituras. Pero dice que el dragón se enojó contra la mujer, sí, contra la iglesia, pero no hizo guerra con ella, sino que se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia. Hay un resto, ha habido un grupo, y ahorita vamos a ver algunos, que guardan los mandamientos y tienen la fe y el testimonio de Jesús. O sea, que respetan la ley de Dios y que tienen o andan en el mismo ejemplo o en la misma forma en que Jesucristo caminó sobre esta tierra. O sea, que son personas de testimonio. Entonces eso es muy interesante. Leo este versículo porque voy a empezar a tocar algunos mártires. Dios quiere y me dé tiempo de terminar por lo menos la Inquisición española. Y en esta Inquisición española han habido tres cosas o dos que he mencionado, y la tercera que voy a mencionar muy importante es que la persecución de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, junto con lo que fueron los reyes hispánicos, hermanos, se basó en América, conquistando con brutalidad, con violencia, con sangre, lo que fueron los aborígenes. Se bajó en la misma Europa, conquistando, matando, echando y sacando a todos aquellos musulmanes, principalmente judíos y cristianos, que no compartían las dogmatizaciones católicas, sacándolos de Europa, erradicándolos, matándolos y echándolos fuera de sus tierras. Por eso recordemos que mucha gente, cuando se conquistó el nuevo o cuando se descubrió América, muchas de las personas, y este hermano también ha dado este programa, este servidor, con respecto a cómo muchas personas de Europa vinieron huyendo de lo que fueron la Inquisición española y se asentaron en lo que fueron Estados Unidos. Recordemos que hablamos un poquito de historia del Mayflower y toda esta gente que vino a estas nuevas tierras, los peregrinos, ¿verdad?, buscando un poco de libertad religiosa, y eran perseguidos. La mayoría de estas personas protestantes que llegaron a Estados Unidos eran perseguidos por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso salieron huyendo de Europa, y por eso ahí dice que la serpiente o el dragón se enoja contra la iglesia, pero persigue un resto. Fueron perseguidos, y eso es una profecía de doble cumplimiento que va a llegar hasta nuestros tiempos. Cuando lleguemos al final de esta serie, amigos y hermanos, ustedes van a ver cómo es que se está desenvolviendo este asunto. Ok, cuando acaba el reinado de los reyes católicos, como se los mencioné ahora, y comienza el de Carlos I, se piensa que es el fin de la Inquisición española, pero aparece otro enemigo contra quien luchar.
como se los mencioné ahora. Ese es Carlos I, es el protestantismo. Y se mantiene el sistema entonces inquisitorial contra todos los protestantes. Entonces ya aparece un tercer combatiente en el round. Ya no son solamente los indios de América conquistados por la Iglesia Católica y por el reino hispánico. Ya no son los musulmanes, los judíos y los cristianos no adeptos a la Iglesia Católica, sino que ahora también aparecen todos aquellos que fueron católicos. Oiga, porque muchos de esos protestantes eran de la Iglesia Católica, sacerdotes. Podemos mencionar a Martín Lutero, por favor, ¿verdad? Que en Wittenberg era un profesor, ¿verdad? De esta universidad católica que protestó, por mencionarles uno de los más relevantes, que en el año 1517 pegó sus 95 tesis en esta bahía diciendo en qué estaba él en desacuerdo de lo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana creía. O sea que estos protestantes o este tercer combatiente ya nace dentro de lo que es la Iglesia Católica. Algunos de esos protestantes abren sus ojos, leen las Escrituras, se dan cuenta de que lo que están predicando, lo que están enseñando dentro de lo que es el papado, dentro de lo que es este sistema clérico de la Iglesia Católica está totalmente equivocado. Se venden indulgencias a grandes cantidades a las monarquías, al pueblo en común, a gente posesionada, se les brinda el perdón de los pecados sin siquiera haberse cometido. O sea que usted podía pagarle una indulgencia, por mencionar a uno de los vendedores de indulgencia, a Juan Texel. Usted podía pagarle una indulgencia en ese tiempo por asesinar a una persona, pagaba un monto, llevaba la indulgencia y usted podía matar a esa persona y no era condenado. Empiezan a darse algunas extravagancias por la riqueza acumulada, por la codicia que se despertó en este tiempo dentro de lo que era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y nace el protestantismo, ¿verdad?, de la misma Iglesia Católica. Este cisma que ocurre es interesantísimo, hermanos y amigos, y produce que esta Inquisición se avive nuevamente. Dentro de esto de Carlos I, que fue el primero que podríamos decir después de los reyes españoles o esta monarquía española, Carlos I, hijo de Juana I de Castilla y de Felipe el Hermoso, nace el 24 de 1500, es soberano de los países interesantes bajos, rey de España, de Aragón y de Castilla, rey de Sicilia, archiduque de Austria, rey de romanos, vean qué interesante, emperador del Sacro Imperio Romano. O sea que sigue reinando todavía la Iglesia Católica, porque recordemos que lo vimos el tema pasado, el Sacro Imperio Romano tenía el aval y el apoyo económico, oiga, y era el que hacía lo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana le pedía. Entonces estaba totalmente manejado por la Iglesia Católica este hombre Carlos I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Nápoles, Carlos I de España, conocido como el quinto de Alemania. Interesante. Cuando nacen estos protestantes, vamos a ver si nos da tiempo de terminar. El término protestante, amigos y hermanos, todo esto que les estoy dando es pura historia, porque, hermanos, ustedes tienen que saber que se está desarrollando y se ha venido desarrollando, hermanos, una trama increíble por parte del enemigo, y que ha utilizado estos medios, o por lo menos a esta iglesia, para que miles de personas que están en contra o que estuvieron en contra de sus preceptos, de sus principios y de sus credos, hubiesen sido muertas, y que al final de la historia va a acontecer exactamente lo mismo. El término protestante es utilizado para referirse tanto a los grupos cristianos que se separaron de la Iglesia Católica, o sea, salieron de ahí. Por eso es que hoy día muchas iglesias trajeron prácticas de la Iglesia Católica y hasta el día de hoy las están viviendo. Muchos de los que se llamaron protestantes hasta el día de hoy siguen guardando el día falso del domingo, que fue un día instituido por Roma, por los pueblos paganos, Grecia, Babilonia, Medo-Persa, dedicado al dios Sol. Se incorporó dentro del nacimiento de la Iglesia Católica, y muchos de estos que se separaron de la Iglesia Católica, pero no se separaron de sus tradiciones y de sus doctrinas. Todas las fiestas paganas, Día de la Madre, todos estos días que hemos dado en estos programas, hermanos, que nacen de un contexto histórico católico, hermanos, son prácticas abominables para Dios, y ustedes pueden buscar los programas en el Remanente Adventista. El término protestante se refiere a todos los grupos de cristianos que se separaron de la Iglesia Católica.
una reforma protestante del siglo XVI, como a los desarrollos teológicos particulares de los reformadores y las iglesias resultantes de dicha reforma dentro de la cristiandad. Por eso le digo cristianos matando a cristianos. Voy a mencionarles por lo menos los valdenses, creo que no me va a dar tiempo de terminar. Los valdenses, hermanos y amigos, Pedro Baldo era un hombre corriente, un comerciante de la muy industriosa ciudad de Lyon. Vean qué interesante, en Francia, ¿verdad? Que decidió investigar las Sagradas Escrituras, investigar en las Sagradas Escrituras cuál era el mensaje de Dios para el hombre. Este hombre Baldo no sabía leer. Es interesante lo que la historia nos enseña cuando usted estudia lo que fueron estos primeros reformistas y estas personas que creyeron, ¿verdad?, en lo que la palabra dice, no en lo que la tradición, no en lo que una iglesia que estaba totalmente manchada, sus manos de sangre les estaba enseñando, sino lo que la Biblia decía. Ayudado por no sabía leer, entonces buscó un amigo, dice la historia, perdón, teólogo, y leyó el texto basado en lo que fue el capítulo 19, versículo 21 de Mateo, que Jesús le dice al joven rico que vendiera todas sus posesiones y que lo siguiese. Pedro Baldo quedó tan impactado por este texto, ¿verdad?, que decidió vender todo lo que tenía y se puso en contacto con, vea qué interesante, con personas que le ayudaran para traducir la Biblia al occitano. Este occitano era el idioma que se hablaba precisamente en esa región. Tradujo la Biblia y a partir de ese momento que él tuvo las traducciones de la Biblia, empezó a predicar en las calles y se empezó a dar un mensaje de arrepentimiento a todos los vecinos. La multitud de personas que empezaron a escuchar a Baldo, vean qué interesante, hermanos y amigos, por eso les digo que siempre va a haber un remanente, a pesar de las disposiciones de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de no permitir que se predicase el evangelio, que nadie tuviera escritos bíblicos. Resulta que este hombre empieza a evangelizar y un gran grupo de prosperantes comerciantes convertidos por el predicador, hermanos, esto es historia, pueden averiguarse, empiezan a traducir partes de la Biblia, las hacen en pequeños pedazos de papel y cuando comercian en las diferentes partes, diferentes pueblos que van, empiezan a repartir versículos y empiezan a repartir porciones de las Sagradas Escrituras. Y este hombre Pedro Baldo es perseguido y todos los hombres que lo siguieron, conocidos como los valdenses, increíble, hermanos, y quiero poner una imagen ahí que está en pantalla. Bueno, el Papa Lucio III terminó por excomulgar a la comunidad valdense, vean qué interesante, y ordenó su expulsión de la ciudad. Pero resulta que ellos siguen haciendo, los seguidores de Baldo empiezan a ser conocidos como los pobres de León y empiezan a hacer esta obra misionera y evangelística, y entonces el Papa se levanta contra ellos, ya que como su líder les había dado la oportunidad de llegar al conocimiento de la verdad. Vean qué interesante, lo dejan todo y comienzan a predicar el evangelio por toda la región, a repartir en esta forma, como les digo, y los valdenses son masacrados totalmente. Todas aquellas personas que eran conocidas como valdenses o como seguidores de la doctrina bíblica de Pedro Baldo, hermanos, tuvieron que huir a las montañas, al Prader Torno, se llama esa historia, el Prader Torno en Italia, y es perseguida por la Iglesia Católica y los reyes de entonces. Todos los valdenses eran muertos, mujeres, hombres, niños, eran arrojados de las peñas y tirados contra las rocas en lugares altos, hermanos, eran empalados, eran decapitados, eran quemados, eran colgados, eran totalmente masacrados todos aquellos que eran reconocidos como valdenses en ese tiempo por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Inquisición española hizo estragos. Podemos mencionar también a Juan Hus, que en el año 1415 también fue muerto. El 8 de julio de 1415 murió en hoguera Juan Hus, uno de los mayores también reformadores, uno de los principales reformadores, ¿verdad? Conocemos a Martín Lutero porque fue el que básicamente extendió más, por lo menos, las doctrinas y los errores basados en la justificación de la fe, ¿verdad?, que tuvo Martín Lutero, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero Juan Hus fue primero. Vean qué interesante, en el año 1415, estamos hablando de 100 años antes de Martín Lutero. Murió en la hoguera después de ser condenado por herejía. El reformista checo Juan Hus
se atrevió, su atrevimiento fue predicar una iglesia pobre y más cercana al pueblo. Oigan, porque la iglesia católica, apostólica y romana tenía lujos exuberantes, y esto le costó de que fuese quemado a la hoguera. Lo pusieron en un palo a 3 metros de altura, pusieron una fogata bajo él y lo empezaron a matar en una forma lenta, asándolo básicamente como un pollo. Ok. Dice, continuando el legado de John Wycliffe y sentando las bases del protestantismo de Martín Lutero, su muerte dio lugar a las guerras husitas. Vea, fueron perseguidos todos los husitas o los que seguían la doctrina de Juan Hus devastaron las tierras durante décadas posteriores. Hermanos y amigos, me quedo hasta aquí porque el tiempo ya no me da. Mi nombre es Freddy Peña. No se pierdan el próximo programa del Remanente Adventista, en donde vamos a terminar de ver los últimos datos de estos mártires perseguidos por la Inquisición española, y vamos a terminar de ver la Inquisición portuguesa y la Inquisición romana, para luego ver los mártires de hoy en día. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde en perfecta paz.